Hola, hola, buen día a todos. El domingo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a octubre del 2018 se han cometido 119 feminicidios. Y eso que no estábamos hablando de las cifras de las tentativas de feminicidios y de la cantidad de denuncias que se han colocado en las comisarías por agresión sexual, agresión verbal, psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué está sucediendo? Hoy tenemos aquí en Junta Médica un panel especializado en este tema para que nos puedan dar las claves, porque tenemos que erradicar esta problemática social. Empezamos. Y hoy contamos con una Junta Médica compuesta exclusivamente por mujeres. A ver, empezamos por María Luisa Rosaza, ¿no? Médica general y psicoterapeuta. También nos acompaña Vanessa Herrera, psiquiatra del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. También está Carolina Tusset, psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán. Y también está con nosotros Rosa Puente, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Muy buenos días, bienvenidas a todas. Realmente las cifras son desalentadoras. Este año hemos sido testigos de numerosos feminicidios. Hemos visto en los medios de comunicación, ahora mismo se me viene a la cabeza el caso de esta chica Avi Ágreda, ¿no? La que le rociaron gasolina, le prendieron fuego, ¿no? Ella estuvo muy mal y finalmente acabó muriendo en el hospital. Muy buenos días a todas nuestras televidentes, Paola, para hablar un tema de lo más prioritario en el país. La violencia hacia la mujer es un tema que nos afecta a todas, a todos, a todas nuestras familias. Es un tema de salud pública, afecta al desarrollo humano, a nuestros niños, a nuestras niñas, y se puede prevenir. Eso es lo más importante y hoy debemos hablar de ello. Desde el día de ayer ya habíamos colocado cuál iba a ser nuestro tema del día en las redes sociales y ya hemos estado recibiendo varias consultas, ¿no? A través del Facebook y del Twitter. Enseguida las vamos a ver, ¿no? Porque muchas madres preguntaban cómo debemos educar a nuestros hijos para evitar que se vuelvan en un futuro maltratadores. ¿No? Yo creo que lo importante acá es visibilizar este problema que afecta, como comentábamos con Vanessa, a todos los niveles sociales, a todos los niveles económicos, porque uno puede pensar que esto está alejado de mí porque estoy en cierto nivel social o que tengo un cierto grado de educación. Se da a todo nivel porque está enraizado dentro de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir? Educando. Pero educando no solamente a los niños, sino a los padres, ¿no? Porque se educa con el ejemplo. ¿De qué sirve decirle a mi hija, a ti nadie te debe pegar ni maltratar, si en mi casa su papá le pega, el hermano le pega y la mamá también le pega? Y ¿no? muchas veces algunas mujeres no son conscientes de que están siendo víctimas de maltrato. Claro, buenos días, el término de violencia no solamente implica la acción, sino también la inacción, el hecho de qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Un ejemplo claro que ayer, porque todos los días, y aquí quisiera dar la gran ayuda de los medios de comunicación, la prensa, en la cual este tema se ha ido magnificando en información y, por ejemplo, estas preguntas que vamos a tener tal vez son gritos en silencio y que esta es una gran ventana, ¿no? Para poder hacer foros, charlas, reuniones, seminarios. Mira lo que encontré. Mujer golpeada por la pareja, delante de los niños, delante de la criatura, decía la prensa. Agresor ya había sido denunciado 5 veces. La mujer estaba tirada en la calle, con dolor de cadera, delante del niño llorando. Viven bajo el mismo techo. El juez había determinado que tenían que vivir separados. La señora no hizo caso o hizo caso omiso. Hijas de 1 y 8 años. Pero ¿qué ocurre? La persona agredida había tenido una denuncia de violencia contra un menor. Entonces aquí estamos viendo factores peri-exposición, peri-trauma, trauma y post-trauma. Estamos viendo lamentablemente que estas pautas transgeneracionales siguen y siguen y siguen. Como menciona la doctora, es mucho más sencillo, es mucho más barato, más económico poder prevenir
que asumir estas consecuencias. Por supuesto. Esto es muy importante porque muchas veces las personas tienen miedo. La principal causa de no denunciar es porque tengo miedo, tengo vergüenza a denunciar y tengo un sistema de creencia de tolerar el machismo. Y es mejor quedarme callada porque también me puedo exponer a mi tema de seguridad. Cuán importante es que hablemos de esto en las familias y prevengamos estos casos. Pero aparte también de, ahora vamos contigo, Rosa, ¿no? Del miedo, de la vergüenza que pueda sentir de repente una mujer de acudir a una comisaría y denunciar este tipo de agresiones, en parte también hay un poco de decepción con las autoridades, porque muchas de estas mujeres sí que acuden en reiteradas ocasiones además, y queda en nada. Claro, yo creo que esto empieza desde el hogar, desde el momento en que está en la familia, de que padres jóvenes, por ejemplo, qué importante prevenir desde los padres que todavía no se han casado, o sea, los jóvenes que se van a casar y que van a hacer su familia, ¿no? Las actitudes que van a tener, pensar un poco en que tener un hijo no es cualquier cosa, ¿no? Una responsabilidad y sobre todo los vínculos que ellos mismos han establecido con su propia familia, porque a veces sin querer se repite generacionalmente esta situación de violencia y va más allá de la voluntad. Y para ellos está querer ser normal. buen o mal padre. ¿No? Lo tienden a normalizar a veces, como ya lo han vivido con sus padres o con sus abuelos de repente. Mira, yo creo que es bien importante que uno, antes de embarcarse en una relación y por supuesto antes de traer a otra persona al mundo, tiene que mirarse y ver si está realmente en condiciones de elegir bien. Porque si tú estás bien, vas a elegir bien. Pero si estás mal, vas a elegir mal. Porque alguien que está bien no quiere estar con alguien que está mal, ¿no? Entonces, primero uno, estar sano. Si vengo de un ambiente violento y me doy cuenta que hay violencia, tengo que trabajar mis cosas antes de embarcarme en un proyecto a largo plazo. Y con respecto a lo que decía Vanessa, ¿no? Ese temor de denunciar también viene porque hay una... la mujer suele, ¿no? En algunos segmentos también, el hombre la mantiene. Y entonces tiene miedo de romper, aun cuando sea su agresor, porque hay un tema económico de fondo importante. Entonces, este problema tiene un montón de aristas. Sí, pero además de la dependencia económica que tú hablas, hay la dependencia afectiva. Emocional. La mayoría de mujeres no necesariamente depende económicamente. En la actualidad se ve que no necesariamente. La dependencia afectiva sí, o sea, prefieren estar, diríamos, con alguien a quedarse solas. O sea, el temor a quedarse sola. O sea, es preferible estar mal acompañada que sola, muchas veces, ¿no? O sea, la mujer como que necesita a alguien a su costado porque no se siente lo suficientemente autónoma o socialmente la sociedad no la ha preparado a la mujer para asumir una autonomía, para sentirse que es independiente y que puede, diríamos, hacer con su vida lo que ella desee. O sea, hay toda una serie de, diríamos, constructos marcas, ¿no?, que han quedado a lo largo de la historia de la mujer, ¿no? De que ella tiene que criar a los hijos, quedarse en la casa, renunciar a su profesión muchas veces, y es el hombre el que tiene que hacerla, ¿no? Tiene que sí poder salir adelante y mantenerla, ¿no? Entonces, claro, es muy compleja la situación, ¿no? Yo quería enfatizar de que desde el enamoramiento, en los primeros enamoramientos se ha demostrado que se puede prevenir el aprendizaje de enamoramiento saludable. Los papás no quieren aceptar que nuestros hijos adolescentes se empiecen a enamorar, incluso 10, 11, los primeros enamoramientos se dan. Y ahí se traslada la violencia, el machismo. Ya vemos muchos casos de agresiones en esos enamoramientos donde hay comunicación patológica, donde hay falta de respeto, falta de límites, un afecto inadecuado, invasivo, sexualizado, y esto es una forma de violencia en la gestación. Según los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, la violencia que se dio en el enamoramiento es más probable que se repita en la pareja unida, y esto es preocupante. Y cuando ya ha habido casos de violencia de pareja, hay mayor riesgo de que eso escale en el círculo de agresión. Muy bien, a ver, les voy a contar ahora más información y enseguida volvemos con nuestras invitadas. La violencia contra las mujeres adopta muchas formas, incluyendo agresión física, sexual y emocional. El feminicidio es el acto último y más grave de violencia contra las mujeres. En todo el mundo, la violencia de pareja es la forma más común de agresión contra las mujeres. En la mayoría de los casos, el feminicidio ocurre en el mismo hogar. El problema de salud mental no radica en el agresor individual, sino más bien en la sociedad en general, que tiende a normalizar actitudes violentas contra la mujer. Y esto último sí que quiero que lo analicemos. Claro, lo que hemos conversado también, ¿no? ¿Es el machismo una enfermedad mental?
¿no? Porque se suele decir de alguien que ha maltratado a una mujer, "Ah, es un enfermo, ¿no? O sea, tiene un problema de salud mental". Pero no es así. No es no hay que quitarle responsabilidad a la persona agresora diciéndole que está enfermo, ¿no? Porque si está enfermo, bueno, pues está enfermo, pobrecito, ¿no? Yo creo que es más un tema de salud mental, pero social, ¿no? O sea, es un tema grave a nivel social. ¿Ustedes consideran que estamos normalizando la Sí, violencia? claro. Es terrible, ¿no? Esta situación, con Rosa, creo que compartimos todas nosotros. Lamentablemente en nuestro país es una de las tasas más altas de violencia en toda la región. 1 de cada 2 mujeres en el país, en las regiones del país, sufren de violencia a lo largo de su vida. Las zonas que tienen más de esto, por ejemplo, es Lima mismo, Puno, Abancay, Arequipa Cusco, también. Arequipa, son las ciudades que tienen más violencia. ¿Y por qué? Cuando analizamos las creencias que tienen ellos creen que es normal que las mujeres somos parte de su propiedad, creemos que somos sujetos de tener que aceptar todo y tenemos que tener esta dominación. Lamentablemente estos estereotipos que le llamamos así son muy predominantes en la mayoría de familias y las madres repiten ese patrón en nuestros hijos y esto sigue escalando. Como mencionaba la doctora, ¿no? De 10, 3 mujeres ya han sido víctimas por alguna situación sexual, física. De 10, 6, y va aumentando, han sido víctimas de una violencia verbal y o psicológica. Y la dominancia también es parte de la violencia. Esto es en 2016, o sea, las cifras van aumentando. Tú dijiste un número y mira que ahora, que es 1 o 2 días después, Ya aumentó. a 124. Entonces, es cada octubre vez... era 119, ahora ya estamos en 124. 124. Y nuestro país, o sea, Perú ocupa uno de los primeros lugares, como dice la doctora, de feminicidios, pero también Perú es uno de los primeros lugares que ocupa, por ejemplo, en religiosidad y en creencias tipo religioso. Entonces, imagínate como sociedad, cómo estamos tan divididos, ¿no? O sea, creemos del lado religioso, tenemos valores religiosos, vamos a la procesión del Señor Milagro, sin embargo matamos a nuestra mujer. O sea, realmente es una cosa, yo siempre digo, dividida, ¿no? Yo le llamo esquizofrenia en realidad, ¿no? Porque o sea, actuamos de una manera y a la hora pensamos de otra forma y hablamos de otra manera. Entonces no hay, eso es salud mental. Salud mental es integrar, diríamos, lo que uno piensa con lo que uno dice y con lo que uno hace. Claro, pero no la ausencia de enfermedad mental. Claro, por eso pero lo que tú los decías agresores es no importante. es que tengan un diagnóstico, Así es. ¿no? Son Claro. personas comunes y silvestres con las cuales nos podemos cruzar a cada momento. No es que tengan un diagnóstico, no necesariamente, pero el ser humano es así. Entonces hay que educarlo, ¿no? Para que pueda vivir en armonía con su entorno y con su pareja y con su familia, ¿no? Esto es muy importante para nosotras enfatizar porque muchos llegan a la consulta y muchos tienden a minimizar el episodio y dicen, no, es un tema porque tiene un problema de salud mental, por eso Está la agredió. estresado. Justifican, minimizan y eso en realidad es inadecuado. Cualquiera de nosotros podemos tener situaciones de agresión o podemos tener actos violentos que son totalmente inadecuados. El manejo de la ira es algo que se aprende desde la primera infancia. Entonces, las familias que toleran una ira inadecuada, descontrolada, es eso una ira patológica. Entonces, tenemos que entender que el agresor, no todo agresor tiene un trastorno mental, que en general cualquiera de nosotros podemos llegar a agredir o tolerar la agresión. Eso es inadecuado. No debemos tolerar ningún acto de violencia. Muy bien, nos vamos a nuestra primera pausa aquí en el programa. ¿Qué tal junta aquí compartiendo diversas opiniones? Eso me encanta. Veíamos también, ¿no?, el cuadrito de la definición de la ONU, ¿no?, de la violencia contra la mujer. Lo hemos leído hoy todos a la perfección. Al volver seguimos hablando de ese tema tan importante. Continuamos con nuestro tema del día, violencia contra la mujer. Vamos a ver a través de qué formas se manifiesta esta violencia. A ver, a través de las relaciones de poder y de control, y también se manifiesta a través de la violencia situacional. A ver, expliquemos un poquito esto. Bueno, es lo que estábamos hablando respecto a la dependencia emocional y económica, ¿no? O sea, cuando hay una suerte de enganche por el lado más patológico, todos tenemos nuestro lado bueno, malo, loco, y en algunas relaciones seremos nosotros la persona tóxica y en otros seremos la víctima, ¿no? Muy probablemente.
Entonces, es bien importante poder mirar cómo está funcionando mi relación, ¿no? Si es una relación horizontal o si es una relación en vertical, ¿no? Entonces, Hay una lo jerarquía ahí. adulto, ¿no? Lo sano es que yo tenga una relación de igual a igual con mi pareja, ¿no? Cuando somos niños, cuando somos pequeños, hay una relación vertical. Mis papás me cuidan a mí. Pero cuando somos adultos, lo ideal es que tengamos una relación horizontal, en donde a veces yo cuidaré y a veces me cuidarán, pero va a tener que ser, ¿no? Recíproco. Claro. Y tiene que haber una democracia. A ver, Rosa. En realidad es dentro de la familia, cuando el niño, diríamos, nace, o desde antes, incluso desde cuando uno está embarazada, tiene de alguna manera ciertas fantasías, ciertos deseos respecto al niño, ¿no es cierto? El nombre que le va a poner, etcétera. O sea, las actitudes, los vínculos, el trato, se da desde antes, incluso desde la fantasía que uno tiene cuando espera un bebé, por ejemplo, ¿no? Si esperas hombre o si esperas mujer, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan los vínculos, cuando nace la familia lo recibe al bebé, y es a la edad de 2 años donde el niño muestra mayor agresividad, y es allí donde de alguna manera se forma la identidad también de género, que le llamamos, ¿no? O sea, la identidad como hombre y como mujer, dentro de la casa, y es, diríamos, la forma como lo mira la madre, cómo lo mira el papá en relación al niño y niña, o niña, para que vaya desarrollando esta seguridad en sí mismo, esta autonomía y este respeto por sí mismo y por los demás. Esto es fundamental porque existen factores protectores demostrados para prevenir la violencia. Uno de los principales factores protectores es tener una familia suficientemente buena, saludable, donde haya modelos democráticos entre papá, mamá o cualquier cuidador. Los primeros 3 años de formación son fundamentales en ese vínculo de apego saludable. También está demostrado que si hay mayor equidad social, por ejemplo, menos pobreza, una vivienda saludable, tenemos luz, agua, las necesidades básicas satisfechas, va a haber menos riesgo de luchar por situaciones de poder o estar más estresados. Si estamos estresados con un tráfico inadecuado, si no hay vías de transporte saludables, lógicamente vamos a estar más irritables, más a punto fuego para explotar. También si estamos en una mayor igualdad de oportunidades, todavía las mujeres peruanas en promedio ganan menos que los varones. Y esto es una situación real, muchas personas no lo creen. ¿Existen casos de agresión hacia los varones? Sí existen. Hasta el 5% llegan a reportar agresiones de la mujer hacia el varón, pero el resto es de los varones hacia las mujeres. Y esto debe ser real y conocido por todos nosotros. Y la violencia que se refiere a la violencia situacional es que hay 2 aspectos, ¿no? El terrorismo íntimo, es esa violencia íntima entre 2 cónyuges, que no solamente es de la mujer de la mujer como agredida, sino también, como ya se ha hablado, del varón, y la violencia situacional, que incluye más el tema del daño hacia terceros, ¿no? Que aquí estamos hablando de lo que es la familia. La corteza prefrontal, como ya hablamos, Paola, la vez anterior, es como que el control de nuestras acciones, ¿no? De lo que manda el placer o los deseos. Entonces, lamentablemente, la corteza prefrontal en niños, en adolescentes, son los padres. Entonces, ¿qué tipo de corteza prefrontal estamos teniendo? Si a un papá que le pega delante de la consulta al niño, entonces yo le digo, usted le está enseñando al niño que pegando se solucionan las cosas, entonces él va a ir a la escuela y va a pegar a los demás chiquitos. ¿De qué nos quejamos? ¿Qué opinan ustedes del movimiento Con mis hijos no te metas? Bueno, es un tema bien controvertido, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, controvertido porque hay inclusiones políticas, hay inclinaciones políticas también en parte todo esto, ¿no? Pero tiene sentido el hecho de poder defender a la familia de ciertas ideas o ideologías que tal vez estas personas que están en este movimiento no las comparten, ¿no? O sea, desde ahí yo la verdad que fundamento mucho ellos el derecho de expresarse. Yo creo que ahí se inicia la defensa, en este caso ellos como ven la defensa de su hogar. Es importante recalcar que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud promueve que haya un enfoque de igualdad de género y esto debe ser como Estado peruano y todas las familias incluidas. No es recomendable entrar en pugnas de intereses personales. El fin supremo, más allá de intereses políticos, es cuidar al niño y a la niña y lamentablemente
lamentablemente más niños de la comunidad LGTBIQ+, por ejemplo, están siendo agredidos, muchas mujeres están siendo agredidas y debemos incluir, más allá de una opinión individual, como salud pública, debe ser incluido el enfoque de igualdad de género. Todos los sectores tenemos un acuerdo de lucha contra la violencia. En ese sentido, el Ministerio de Salud, todos los ministerios estamos invirtiendo más en salud y en todos los sectores para luchar contra la violencia y debe haber un enfoque de igualdad de género. ¿Ustedes consideran que este movimiento está ayudando a combatir, a erradicar esta problemática? Yo pienso que no, que está trabando mucho. La palabra ideología la están usando, ¿no? En realidad el enfoque es igualdad de género, no estamos hablando de ideología de género, estamos hablando de igualdad de género en el trato, en las oportunidades. Por ejemplo, las niñas pueden jugar fútbol si quieren, igual que los niños, no como en la sierra, que las niñitas a la hora del recreo se quedan en un rincón y los niños son los que están jugando. Por ejemplo, después, por ejemplo, en la casa, a la hora de poner un botón, de coser o de lavar los platos, tanto los niños como las niñas deben, esa es igualdad de género, ¿no? Esa es educación para la igualdad. Las oportunidades, no se trata acá de usar la palabra ideología. Y la familia, mira, la familia es muy importante, pero si hay violencia dentro de la familia, el Estado tiene derecho a intervenir, porque tiene que proteger a esos niños. O sea, tampoco puede dejar a que la familia haga lo que le da la gana porque está protegiendo a la familia, entre comillas, y lo que pasa dentro de la familia es privado de aquella familia. No es así, porque la violencia va más allá de eso. El derecho del niño, me parece que es, la ley peruana lo dice, es el mayor, diríamos, en términos de derechos. El niño tiene mayor, diríamos, derecho que un adulto dentro de esa familia. Ahora el derecho a ser feliz, el derecho a la salud. Ahora enfaticemos en ese sentido, más aún existe el Ministerio de la Mujer es el que da la rectoría por este tema de la violencia y dice claramente que este enfoque en el Estado peruano, más allá porque podemos tener posiciones discrepantes a nivel personal, y quiero escuchar todas las opiniones. La idea es que sea una igualdad en ese sentido de género. Se ha demostrado, por ejemplo, Paola, que en sociedades que no se incluye la igualdad de género, tanto en lo educativo, en lo social, en el enfoque como país, hay más pobreza, menor desarrollo humano y menor desarrollo integral e inclusión social a las mujeres. O sea, el impacto es tremendo en las mujeres que siguen viviendo en esta situación. Ahí es ya el problema, ¿no? O sea, hay un problema, pero como seres humanos de raciocinio superior, a cada problema tenemos que brindar una solución. Hay dos extremos, creo yo, no es necesariamente adecuado ponerse en un punto medio, pero sí en poder hacer tal vez una conciliación. Mira que fue algo muy desafiante, por ejemplo, en mi hospital, donde en el programa de violencia se tenía que incluir al agresor dentro de un paquete de atención. Muchos pusieron el grito en el cielo, oye, ¿cómo vamos a poder cubrir gastos de un agresor? Pero es que tenemos que empezar con algo, ¿no? Y la conciliación era hacer talleres multifamiliares, que lo hace el Departamento de Familia, para poder atender todas las demandas y todas las historias como tenemos. Me hace recordar mucho esta posición tan controvertida, ¿no? Creo yo que tenemos que apostar a la capacidad de solucionar el problema. Es un gran problema porque son dos posiciones totalmente contradictorias. Exacto. Tiene que haber algunos pasos de conciliación. A ver, María Luisa. Bueno, yo creo que acá hay que diferenciar la parte ideológica, ¿no? Y la parte que es realmente educativa, que es lo que pretende el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ¿no? Si tú lees lo que propone el Ministerio de Educación, no es para nada lo que dicen que propone aquellos que defienden esto de la familia y los modelos tradicionales. No podemos cerrar los ojos a la realidad. No porque yo a mi hijo le tape los ojos, va a dejar de vivir en la violencia en que vivimos. Y yo sí creo que al Estado le compete de alguna manera intervenir, ¿no? Para prevenir. Porque después, si lo vemos en términos económicos, es muy costoso tener una sociedad tan enferma, ¿no? Entonces sí te va a tener que intervenir porque no todos tienen la suerte de tener unos padres educados que les puedan enseñar todas las cosas que quieran enseñarles, ¿no? Entonces sí es importante, no se puede dejar de lado. Muy bien, a ver, vamos con el siguiente cuadro. Violencia física y psicológica. La mujer siente miedo permanente, pérdida de autoestima y confianza, dependencia económica y además culpabilidad. Bueno, eso es parte de la crianza, ¿no? La crianza del modelo machista, en donde la mujer se siente sometida a un sistema del cual es muy difícil salir porque se normaliza como algo, bueno, le pega pero no mucho,
¿no? De cuando en cuando me ha pegado, pero no me deja huella, ¿no? A mi mamá le pegaban más fuerte. Entonces, es complicado porque son cosas que vas viendo y vas aprendiendo desde chiquita. Y además, si a ti te gritan, o sea, si tu papá le grita a tu mamá y tu mamá te grita a ti te va a parecer que eso es normal, es como hablar en español, ¿no? Porque si te pones a pensar, tenemos hasta las mismas formas de hablar, los mismos, la misma jerga. Los chicos aprenden desde chiquitos, ¿no? Y el agresor normalmente sabe cómo ir ganando la autoestima y mermando la autoestima, ganando terreno. Ajá. Así, por ejemplo, según estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, 1 de cada 2 peruanas y peruanos creemos normal darle un castigo físico o verbal a nuestros hijos. Creemos normalizado que debemos castigar, corregir con la palmeta a nuestros hijos. Y este sistema de creencias es más aceptado en la zona rural, por ejemplo, y en familias que tienen menor ingreso, menor instrucción. Hasta los profesores. Los profesores incluso. Actualmente se ha demostrado que esa forma de castigo físico, verbal y emocional afecta severamente al desarrollo y al sistema de seguridad, autoestima, sensación de sentirnos mayormente bien nuestros niños y niñas, y es no recomendable. Todas las mamás que nos están viendo, debemos dejar el castigo físico verbal en nuestros hijos. Es una forma de violencia en los primeros años preocupante. A ver, tenemos una consulta en las redes sociales. Luego vamos a ver si el acoso callejero también es considerado violencia. Claro. Callejero a través de las redes sociales también, ¿no? Encontramos hoy en día acoso. A ver, Lalis dice, ¿cuál es el perfil de la persona maltratada y cómo evitar que lo sea desde pequeño? Aquí es un poco complicado porque, a ver, no hay un perfil exacto, como ya se mencionaba, no es el estrato socioeconómico, no es el nivel de educación. Esto se puede dar de mil infinidades de posibilidades. La persona no es el cortarse bajo un mismo modelo, de acuerdo al lugar donde está. Nosotros lo que sí podríamos de repente llamar a la alarma ya es identificar ciertas situaciones que están creando cierta disfunción en la persona. Esos sentimientos de culpa, esa dominancia, vendría a ser el resultado de una exposición al trauma, ¿no? En este caso el maltrato. El hipocampo es una parte de nuestro cerebro que se encarga de los recuerdos, y estos recuerdos, vivenciar los recuerdos, reexponerse al recuerdo, lamentablemente genera ansiedad. Yo no solamente tal vez le diría a la mamá, no le pegues, no grites, ¿qué está pasando contigo? Conmigo es, a ver, mírame, ¿qué está pasando? Las madres, muchas de ellas se desahogan y comienzan a contar toda una historia, tal vez también de enfermedad, que requiera un manejo secuencial, ¿no? Yo creo que la educación por el miedo, creo que es diríamos, un factor de riesgo. O sea, si tú lo educas a tu hijo con miedo, o sea, para que lo castigas y buscas que tenga miedo a los resultados de su conducta, y no porque decía como él mismo, con valores, por ejemplo, por autonomía, una decisión, sino por miedo. Entonces, esa niña con miedo, si tiene una relación violenta con su pareja, no va a decir nada, va a quedarse callada, porque el miedo va a hacer que se proteja. Y entonces va a justificar incluso la conducta del agresor, porque justamente cuando uno trabaja con este tipo de mujeres tienes que hacer que recuperen su autoestima. Su autoestima está muy baja y eso se forma en la casa. Y muchas veces tienen madres dominantes, madres agresivas que justamente las han educado con el castigo y con el miedo. Entonces estas niñas van creciendo y se están exponiendo, ¿no? Y otra cosa, son niñas muy dóciles, porque justamente desarrollan esta conducta para agradar al resto. Para protegerse, ¿no? Para protegerse y para agradar y para recibir afecto, porque creen que la única forma de recibir afecto es agradando a la pareja. Entonces la pareja abusa de esta situación. Ahora, si bien no podemos encasillar en un perfil, sí existen algunos indicadores de alerta que nosotros que vemos continuamente casos de mujeres violentadas y su grupo familiar, que uno debe tener alerta. Por ejemplo, el vecino, la vecina, cualquier familiar debemos dar. ¿Cuáles son? Si vemos que la persona cambia de ánimo, mayormente estaba normal y hay un cambio de ánimo, está más triste, ansiosa, irritable, con síntomas de ansiedad o alerta,
hay que sospechar siempre del tema de violencia. Si la persona cambia de sueño, no puede dormir, está intranquila o se siente insegura, si está más callada, si es como que no está ocultando algo también. Si la persona acude una y otra vez a la consulta médica por dolores de cabeza inexplicables, si tiene infecciones urinarias a repetición o problemas ginecológicos una y otra vez, si aparece con lesiones en la cara, en huellas físicas, hematomas, le llamamos nosotros, tienen que sospechar. Si la persona está llorando con frecuencia, son signos de alerta que cualquier vecino, familiar puede identificar. Muy bien, nueva pausa en el programa. Al volver seguimos contestando todas las consultas que nos han llegado. Todavía tenemos más información para brindarles. Bueno, y ahora nos vamos hasta San Bartolo con Aura en su nueva ruta de la salud, que se ha ido a la Escuela Femenina de Policía. Hola, esta ruta de la salud llega con mucha fuerza y potencia. El tema de hoy es violencia femenina. ¿Y quién mejor para contarnos su experiencia que las policías de la Escuela Femenina de San Bartolo? Ellas nos tienen algo preparado, así que vamos a verlo. Estamos aquí con la suboficial Guzmán, que nos va a comentar qué tipo de instrucción reciben las efectivas policial femeninas para el tema de agresión. Lo que es académicamente, tenemos un curso taller de defensa personal, pero adicional a ello llevamos cursos de defensa personal, ya que actualmente vemos de que las mujeres somos víctimas de violencia. Muchas de nuestras estudiantes cuando salen a la calle, no sé, de repente a una discoteca, en sus momentos de salida, pueden ser víctimas de algún tipo de violencia, llámese de agresión sexual, pueden ser víctimas de robo, y también se les enseñan técnicas para que puedan defenderse ante estas situaciones, ya que cuando están de su salida no tienen grilletes, no tienen vara, no tienen arma de fuego, entonces tienen que aprender a defenderse con su mismo cuerpo, propiamente ellas, ¿no? Así también capacitarse para defender a civiles en la calle si es que ellas no están de efectivo en ese momento. Exactamente, si es que se tiene la posibilidad de poder enfrentar algún tipo de situación, ellas pueden reducir al intervenido para luego conducirlo a una dependencia policial. Tengo entendido que usted es catedrática de defensa personal, pero además estudió otra arte marcial. Cuéntenos, por favor. Bueno, desde pequeña, más o menos de los 12 años, practico taekwondo de la ITF. Actualmente soy primer dan de taekwondo y gracias a esta arte marcial, a los cursos de capacitación y perfeccionamiento de la Policía Nacional, actualmente me vengo desempeñando como catedrática de defensa personal. Extraordinario. Ahora, para las televidentes y los televidentes que nos observan, ¿qué consejos nos puede brindar en relación a las agresiones? Porque a veces también no es bueno arriesgar o poner en peligro la vida, ¿no? Claro, hay niveles de violencia y hay niveles de defensa. Si vemos de que una persona nos está de repente agrediendo sin ningún medio, llámese un cuchillo o un arma, podemos defendernos con diversas técnicas de torsión y puntos de presión. Pero si vemos de que el atacante está con un cuchillo, está con un arma, está con un verduguillo, es preferible evitar, porque es en vano exponer nuestra integridad, que es irreemplazable, por de repente algo material que posteriormente sí lo podemos volver a alcanzar. Suboficial, extraordinario todo lo que nos menciona, pero ahora yo creo que para cerrar nuestra ruta de la salud, usted debe enseñarme a mí algunas técnicas de defensa sin poner en peligro mi vida. ¿Qué le parece? Está bien. Bien, Paola, después de haber aprendido 2 técnicas para defenderme en caso de violencia, con esto cerramos nuestra ruta de la salud. Así que regresamos contigo al set y muchas gracias. Chau. Muy bien, Auro. Luego tienes que venir, ¿no?, aquí al set para que nos enseñes a todo el equipo, ¿no?, cómo debe ser la defensa personal. Pero me decía María Luisa, la defensa personal debe ser tanto física y emocional. Así es. Uno tiene que tener la fortaleza para poder darse cuenta de que está en situaciones de riesgo y que aquella persona que dice que te quiere, que te ama y que te cela porque te quiere y que te controla porque te quiere, uno debe prender todas las alertas, ¿no? Yo antes les preguntaba, ¿el acoso callejero
¿Es un tipo de violencia? Así es, actualmente la ley peruana sanciona a las personas que realizan estos actos que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra infancia, incluso adolescencia, que nos acosen y nos hostilicen con gestos, en una situación totalmente incómoda, verbal y no verbal. Esto está sancionado actualmente por la ley peruana y es una forma de violencia que muchas veces lo hemos tolerado y pasado de largo. Cuando uno entrevista a los adolescentes, a los niños que sienten eso, es una situación de humillación, de vergüenza, que tolera, que generaliza el tema de violencia. Y el acoso en redes también existe hoy en día. Sí, y a propósito de la suboficial Win y de Aura, que ahí les he visto en el video, recuerdo mucho, justo ahorita se me viene a la mente una psicóloga del departamento de niños del hospital que enseña técnicas de defensa, sobre todo a niñas que tienen este tema pues de que han padecido el tema de violencia, ¿no? Y no solamente las niñas, sino también a las mamás. Qué importante es también la defensa y no solamente también la parte física, sino también la parte verbal. Hay comisarías, a propósito de esto, bastantes tipos, no soy la más experta, pero sé que es de MUNA, sé que hay un centro de emergencia mujer, sé que hay comisaría de la familia, en los cuales pues creo que se viene incentivando. ¿Por qué? Porque las mujeres no llegan a la comisaría a que un comisario varón o un policía varón recopile la información, porque ya hemos escuchado penosos testimonios de que no les hacen caso, que eso se soluciona en las cuatro paredes. Que tienen respuestas tan típicas como ¿Qué habrás tan hecho, típicas, pues, ¿no? que ¿Qué habrás también, hecho? ¿no? En donde Entonces, culpabilizan a la creo que es un víctima. acercamiento. Justifican, ¿no? Justifican muchas veces. Lo que pasa es que a veces, o sea, justo conversábamos que es importante que la mujer tome conciencia de que está siendo agredida, porque muchas veces la impotencia, la ignorancia y la angustia hacen que niegues la realidad, que todo el mundo se da cuenta que está sufriendo. Entonces, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y eso lo vemos constantemente, por ejemplo, en las familias, ¿no? Todos saben que el chico está consumiendo drogas y los padres no saben. Entonces, es un mecanismo de defensa justamente para manejar la ansiedad, porque, claro, ¿qué pasa si nos damos cuenta y no sabemos qué hacer? Es como en el colegio el bullying, ¿no? Por ejemplo, los maestros, muchos maestros lo minimizan. Es que no tienen los cosas de recursos. chicos. no lo saben manejar. No lo saben manejar, entonces, claro, ante su angustia de no saber cómo manejar, lo niegan. Y a veces se van al otro extremo, o lo niegan o los judicializan, o dicen que son unos monstruos y que son delincuentes. O sea, son los dos extremos, ¿no? Que muchas veces se recurre para justamente manejar el tema de la violencia. Y que en la pausa Vamos con más consultas. A ver, tenemos aquí otra en el Facebook. Meda dice, buenos días, quisiera saber cómo hago. A mi niño en el colegio las niñas le pegan y él no puede defenderse, porque yo le enseño que a las niñas no se le puede pegar. Él es lastimado por las niñas que incluso le cortaron el dedo, le hincaron con un lápiz en el ojo y eso a mí como mamá me preocupa. ¿Qué debo hacer? Bueno, existen cada UGEL o cada unidad de gestión educativa, hay una ley contra la violencia escolar. Ley anti-bullying le llamamos. En esta ley sanciona y da responsabilidad tanto a la directora de ese colegio, a los tutores, los docentes y toda la comunidad educativa es responsable de eso. ¿Qué le sugeriría a esta mamá? Inmediatamente sentar una denuncia a nivel de la UGEL, e informar vía escrita. A veces lo hacemos todo verbal, entonces queda como que no denuncie, señora. Tiene que denunciarlo por escrito, con comunicación a la UGEL, hay llamadas de atención y supervisión. Existen una forma de entrenar, porque lamentablemente vivimos una sociedad muy violenta y algunos niños y niños en determinados colegios ven normal fastidiar a alguien que puede tener un carácter más dócil, más agradable, y eso es inadecuado ni en el rol de mujer ni en el rol de varón. ¿Y la mamá qué le debería decir a su pequeño? Es necesario recalcar a este niño, a esta niña, que no es su culpa que lo agredan, que no debe tolerar la violencia, tampoco no con otro acto agresivo, pero que no debe tolerar, que debe informar inmediatamente apenas estén incomodándolo, acosándolo a la tutora o la profesora, y no sentir vergüenza por denunciar. Los niños tienen temor a decir porque me van a fastidiar más, dicen los niños y niñas. Eso no es así. Y nosotros en la PAFA existe la Asociación de Padres de Familia, debe tocarse este punto como agenda prioritario. Tenemos un incremento de casos de niños acosados en el colegio que se intentan suicidar y se suicidan. Y muchos de ellos han
ido Pasado. tolerando todo el año escolar. Exacto, ¿no? hasta que ya Pero definitivamente... ahí también hay un miedo de tal vez la autoridad, como lo mencionan, que es la maestra, ¿no? Entonces ahí, en ese lugar, la autoridad es la maestra. ¿Qué hace la maestra? ¿Cómo? Ella es la corteza prefrontal en ese momento. ¿Cómo hace? Actúa, observa, reporta, se acerca. Muchos maestros tienen miedo, porque también los maestros están poco empoderados, Claro. lamentablemente. Tienen Rosa, mucho miedo. ¿qué deberían hacer los maestros? ¿Cómo debería ser su actuación frente a estos Los casos? padres o los maestros. maestros. Los maestros. Los maestros, mira, primero, como decía, no minimizar la situación, ¿no? Y tampoco judicializarlo, o sea, son los dos extremos. Yo creo que acá hay que intervenir. En primer lugar, este niño, por ejemplo, no puede permitir que lo agredan, ¿no? O sea, empoderar a este niño y además trabajar con los testigos, con todo lo que están, porque eso no se da de forma aislada, eso se da delante de todo el salón. Entonces, trabajar con ellos para que se pongan en los zapatos del otro. Eso se llama empatía, trabajar la empatía, la capacidad también para ser firme y decir, no me gusta lo que me estás haciendo, no quiero que me fastidies más. O sea, ayudarlos también a empoderarse. Por ejemplo, el que aprendan una técnica también de defensa personal es otra cosa, un deporte, algo que los haga sentir que ellos tienen cosas positivas, porque muchas veces estos chicos, digamos que son muy pasivos, muy tímidos y con una autoestima frágil, ¿no? Que está todavía en formación. Ahora, justamente he tenido casos de familias, por ejemplo, en los cuales sus padres son médicos, por ejemplo, psicólogos, y los han educado para la no violencia a los niños. Y justamente estos chicos están en riesgo porque los maltratan. Porque como ellos no actúan de esta manera violenta como la mayoría, entonces son puntos como que la agarran de punto. Y desgraciadamente, cuando el niño acusa a la profesora, empeora la situación. Claro. Estamos viendo desde el punto de vista, ¿no?, del niño que está siendo agredido. Pero vamos a ponernos desde el punto de vista de las niñas. ¿Qué deben hacer las mamás con estas pequeñas, ¿no?, que están teniendo este comportamiento en la escuela? Bueno, tienen que identificar que hay un problema, porque esto no es normal. Se tiende a minimizar y decir, bueno, son chicos, ellos se arreglan las cosas entre ellos solos, no hay que meternos. Cuando ya trasciende cierto nivel, sí, los adultos tenemos que intervenir, ¿no? Y hablar con estas chicas, y el colegio tiene que proporcionar la posibilidad de hacer algún tipo de taller, porque en el bullying hay 3 protagonistas: el niño bulleado, las bulleadoras y el público, El entorno. el entorno. Entonces, los estudios y todos los trabajos que refuerzan y empoderan al entorno también, hace que el entorno, son la mayoría, podrían contener a estas bulleadoras, ¿no? El problema es que ante la violencia la mayoría de las personas retroceden, se hacen los locos, no pasa nada. Vemos en el micro que alguien molesta a una chica y todos se hacen Y como giramos que la cabeza. miran sí, ¿no? Entonces, yo creo que como miedo. sociedad, como tercera grupo parte de este problema, tenemos que intervenir, no nos podemos quedar callados, ¿no? O sea, esto es bien importante a nivel social. Sí, pero allí están presentes las emociones, porque el miedo es lo que hace que Nos que paraliza, actúen de esa ¿no? manera. Pero El ya miedo y la ira. En el caso del boleador, la ira, la cólera ante algo que él quisiera y que no lo tiene. Ahí- Entonces, el manejo de las emociones, y yo creo que es muy importante desde pequeñitos trabajar con los maestros. Si el maestro no maneja sus emociones, ¿cómo es poder enseñar o manejar a los niños? Igual los padres de familia. Si no manejan adecuadamente su ira ni sus miedos. Empoderar al maestro, trabajar con la población neutra, con los espectadores, porque ahí también tenemos una falla. Claro, Estamos el haciendo no una hacer violencia nada. pasiva. Así es. También. No hacer nada. Entonces, uno no quiere ser un violentador pasivo, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar. Tenemos otra pregunta, me dice en las redes, a ver si la podemos ver. Me dicen la de María Luisa, pero ahí recién la vemos, ¿no? Buenos días. ¿Cómo reforzar el autoestima de nuestras niñas para que en el futuro elijan bien a una pareja, no permitan ningún maltrato? ¿Y cómo evitar que los niños no sean futuros maltratadores, en especial en familias disfuncionales? Esto es muy importante. La autoestima se da en la propia familia, en el contexto nutritivo y saludable de una familia que da afecto, que da confianza, que se respeta mutuamente en los roles, hay equidad en los roles y responsabilidades en la casa, en los quehaceres del hogar, que permitimos que desarrolle nuestra niña y la acompañamos cotidianamente. Si detectamos, quería mencionar antes que se vaya la idea, que una persona, incluso nuestra niña, agrede a otro niño, existe, recuerden, un psicólogo educativo en el colegio, por ley.
y deberíamos derivarlo a este psicólogo educativo que debe enlazar al centro de salud mental comunitario más cercano. Actualmente tenemos 98 centros de salud mental comunitario especializados con unidades de niños y adolescentes para atender. Y en el tema de, muchas veces las mamás no lo llevamos a controles de crecimiento y desarrollo. Tenemos que acompañar en el centro de salud más cercano para que haya un desarrollo saludable, cuando hay una familia suficientemente cariñosa, cuando hay un vínculo saludable. Existen programas preventivos de pautas de crianza saludable y familias fuertes que pueden acudir al centro de salud más cercano para que la mamá y el papá ambos aprendan cómo manejar estas situaciones de conflictos en casa. ¿Qué más cosas podríamos añadir? Sí, bueno, yo creo que lo importante o el foco sería cómo el papá se relaciona con la niña, con la hija. El padre es un factor importantísimo en la autoestima de la hija, ¿no? Cómo la mira, cómo la empodera el padre. Entonces acá la relación entre padre e hija, y en el caso de los maltratadores, la madre con el hijo, ¿no? Porque de alguna manera, diríamos que la primera figura de amor, tanto para el niño como la niña, es la madre, ¿no es cierto? Pero la madre tiene que sentirse respaldada por el padre, ¿no? Para poder transmitir esa seguridad y ese cariño en sus hijos, ¿no? Si el padre valora a su hija mujer, si el padre la empodera, si el padre, diríamos, la considera tan igual como a su hijo varón, con los mismos derechos, entonces esta chica va a internalizar también una imagen, una autoestima estable. Si el padre y la madre, ¿no? A este hijo varón, ¿no? lo empoderan y también le dan afecto y lo hacen ponerse en el lugar del otro, va a poder tener también ternura, va a poder capaz de transmitir ternura y va a poder también, diríamos, amar de una manera más sana. Exacto. ¿No? Entonces aquí las relaciones familiares son importantísimas y en la comunicación, ¿no? El niño va a demorarse, por ejemplo, se ha hecho estudios en que se va a demorar en iniciar su sexualidad cuanto mejor vínculo tenga con su madre. La comunicación, eso es algo demasiado básico, ¿no? Hacemos una nueva pausa en el programa. Al volver, seguimos más con las opiniones de María Luisa y Carolina, que están levantando la mano. Vamos rapidito con algunas consultas que nos han llegado. Erika Silva, desde el INSE, ¿cómo ayudar a una mujer, a un familiar en concreto, que sufre violencia psicológica en el extranjero? ¿Y ella se da cuenta de que sufre violencia psicológica? Ah, eso sí hay. No, porque esa es una parte bien importante. No se puede ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. Claro, como dice Rosa, no hay peor ciego el que no quiera ver. Así es. Y en todos sitios hay espacios para ayudar a este tipo de personas que están sometidas a cierto grado de violencia. Pero lo más importante es que uno se tiene que dar cuenta de que algo malo está sucediendo con uno. Si no hay ese primer paso... Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Tratar a un paciente que no quiere venir, no quiere ser paciente. Es bien difícil. Yo, yendo a la idea anterior, y la mamá como diciendo, ¿qué hacer para que mi hijo no sea maltratador y todo? ¿Qué les parece si la mamá... Yo le digo a ella, observe cómo se lleva una reunión familiar sin usar celular. ¿Qué le parece que tengamos en una canastita todos los celulares cada vez que empecemos un almuerzo? ¿Qué le parece si ella se mira en un espejo cuando está viendo tele y no agarra el celular? ¿Qué pasa? Empatía. No estamos actuando con una comunicación adecuada verbal. Ahora una imagen es la demostración del afecto. Estamos volviendo cada vez a los niños menos empáticos, menos capaces de decir lo que piensan. Ese niño que le hincan, que le pegan, que le golpean, no está diciendo que no le gusta, o sea, no estamos siendo asertivos, y esto es porque estamos entrando a una cognición muy fría de máquina, computadora, teclado, y más bien no estamos demostrando las emociones. Así es, ¿no? Vamos con otra consulta rápido. Milagros llamó desde Magdalena. Atención con esta pregunta. ¿Cómo ayudar a una mujer adulta que normaliza el maltrato por causas de su religión? Ejemplo, el pastor que decía en televisión abierta que golpear a una mujer está bien. Esto es una de las cosas más frecuentes que vemos en la consulta. Muchas de estas mujeres tampoco consideran que tienen un problema, entonces no van a querer buscar ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, lo recomendado es escuchar activamente el caso, ofrecer siempre ayuda y apoyo.
explicar sin criticarla ni juzgarla. Nunca, nunca debemos juzgar a una persona que está en esta situación. Ofrecer ayuda y respaldo, decirle que tal vez no es lo más conveniente para su salud emocional y orientarle toda la red de protección social que tiene el país y su ciudad y su distrito. Tenemos la línea 100, tenemos un centro de emergencia mujer cercano, existe un centro de salud cercano y siempre decirle que vamos a estar ahí con ella para poner el hombro en caso la necesite. ¿No? Y justo aquí tenemos la línea 100. A ver, es gratis, para que todo el mundo lo sepa. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual y a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno. A ver, pueden llamar gratis a la línea 100. Hay atención las 24 horas del día. El servicio es completamente gratuito, confidencialidad y acceso desde un teléfono tanto fijo como el celular o un teléfono público. Y lo que conversábamos con Vanessa, ¿no? Si uno es consciente de que el vecino o al frente están maltratando a alguien, a niños o a una mujer o a personas mayores, debemos intervenir. Pero somos una sociedad muy temerosa y de espaldas a nuestra sociedad, ¿no? Y eso es como que le pasara a gente que está muy lejos de nosotros y sí pasa aquí y pasa al costado. Entonces sí deberíamos tener el valor de intervenir y no tener tanto miedo, ¿no? En relación a Vamos eso, cerrando el programa. Sí, a ver. Sí. Por ejemplo, en la primera noticia, lo primero que intervine del caso que vi, las niñas estaban entrando ya a poder de la maestra y una vecina. Entonces, pero lamentablemente la noticia fue la mujer fue golpeada. Pero creo yo que tenemos que seguir empoderando este poder de los medios de comunicación. Es importantísimo para poder empoderar a la comunidad. Nosotros podríamos hacer trabajos muy aislados, muy individuales. Aquí hay que atender a la parte agresora y también a la agredida y como lo mencionan, a lo que hay alrededor. Centros de salud mental comunitaria están al alcance, ya lo ha manifestado la doctora, hay centros especializados, y contamos línea 100. Y sobre todo el valor de solidaridad, yo creo, lo que tú decías, no hay que ser indiferentes, porque a veces se tiene miedo, pero a veces se es indiferente. Y acá es importante solidarizarnos con el otro, o sea, lo que le pasa a ella me puede pasar a mí, ponerte en los zapatos del otro, esto es empatía también, ¿no? Y nuestra sociedad en realidad cada vez los vínculos se están perdiendo, los niños están muy solos y realmente a través de internet, por ejemplo, se conectan con gente que podría abusarlos. Yo tuve un caso de una niña de 11 años que justo un abusador se la llevó a la chiquita seduciéndole y todo, y la niña justificaba la actitud del abusador porque decía que era el único que le había dado afecto, el único que le había dado cariño. Entonces, imagínense cómo se sienten los niños, ¿no? Y qué expuestos que están a hacer a vivir situaciones de este tipo de abuso, ¿no? Y cómo esto a la larga puede terminar en elegir una pareja abusadora y una situación de feminicidio. Muy bien a todas nuestras invitadas, ¿no? Ya lo saben, el domingo, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero lo que también va a ocurrir este domingo 25 y el sábado 24 es toda una jornada de vacunación a la que pueden acudir los padres de familia con sus chiquitines. A ver, esto está siendo organizado por el Ministerio de Salud. ¿Cuándo? Ya les había avisado, el 24 y 25 de noviembre. ¿Dónde? En hospitales, puestos y centros de salud de todo el país. MINSA de Salud, Sanidad Policial y Militar. Se van a colocar las 17 vacunas, ¿no?, que están puestas en el calendario de vacunación. Sarampión, difteria, papera, fiebre amarilla, poliomielitis, tétanos, influenza, rubiola, hepatitis B, neumonía, entre otras vacunas. Así que ya lo saben, todos los niños acompañados de sus padres, ¿no?, para esta gran campaña de vacunación organizada por el Ministerio de Salud el 24 y el 25 de noviembre. Muchísimas gracias a las 4 por haber venido y por este gran programa. Hemos aportado nuestro granito de arena el día de hoy, ¿no? Muy bien, el lunes a las 9 en punto volvemos con más Junta Médica. Que tengan todos un feliz fin de semana. Chao.